Salmo 119, desde el versículo 89, nos dice la palabra de Dios. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Tuyo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Los impíos me esperan para destruirme, tus testimonios consideraré. He visto un límite a toda perfección, tu mandamiento es sumamente amplio. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Estoy profundamente afligido. Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Te ruego, aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca. Oh Señor, y enséñame tus ordenanzas. En peligro continuo está mi vida. Con todo, no me olvido de tu ley. Los impíos me han tendido lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. Amén. Oremos. Oh Dios, nuestro guía y sustento, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, ilumina nuestro entendimiento. Que al escuchar las Sagradas Escrituras y al proclamar tu palabra, seamos guiados hacia tu verdad y enseñados en tu voluntad. Por intermedio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse y vayamos al Salmo 1. Salmo 1, y vamos a leer los dos primeros versículos. Nos vamos a concentrar hoy en el versículo 2, pero vamos a leer el 1 y el 2. Salmo 1 dice: Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Verdad? Sé que todos están disfrutando de nuestra serie de Apocalipsis, ¿verdad? He recibido muchos comentarios positivos sobre que la iglesia está siendo edificada y que eso es lo que necesitamos en estos momentos. Y me alegra mucho esos comentarios positivos, ¿verdad? Dios nos está hablando y Dios nos está exhortando. Pero en este mes de octubre recordamos con gratitud lo que se conoce como la Reforma Protestante, ese movimiento que cambió el curso de la historia de la iglesia y nos legó pilares importantísimos, como esas 5 solas que nos dejó. Y una de esas solas
es sola escritura. Solo la escritura. Scripture alone. Solo la escritura. Y es muy común cuando hablamos de las Sagradas Escrituras en este tiempo, cuando se enseña sola escritura, solo la Biblia, es muy común hablar de su inspiración, por ejemplo. Todos sabemos, ¿verdad? Lo hemos visto en los estudios bíblicos y aquí también, según 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Dios exhaló la escritura. No es meramente escritos humanos. La escritura es inspirada por Dios. Salió de la mente de Dios. También en este tiempo es común hablar de su suficiencia, ¿verdad? Si la Biblia es inspirada por Dios y Dios es suficiente para nosotros, entonces la Biblia es suficiente también para nosotros, ¿verdad? Para la piedad y para la vida, para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. No necesitamos más nada, sino la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice que es útil para enseñar, reprender, corregir y entrenar en justicia. Para eso es la palabra de Dios, para enseñar, para reprender, corregir y entrenar, nos dice. También podemos hablar de su inerrancia, ¿verdad? La palabra no tiene errores, ¿verdad? También es común hablar de eso. En esta época dice toda palabra de Dios es probada. Proverbios 30 versículo 5. Y también, por ejemplo, Isaías 40, versículo 8, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Todos esos temas son importantísimos, cruciales, vitales, que debemos entenderlos, debemos enseñarlos como lo hemos hecho y debemos aplicarlo en nuestra vida. Pero quiero aprovechar este mes para hablar de otros temas sobre sola escritura, que a veces no se toca con la misma frecuencia, no se tocan tan seguido como estos otros temas, ¿verdad? Por ejemplo, darle un enfoque más práctico, ¿verdad? Cómo vivimos, cómo aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas diarias, ¿verdad? Eso es un tema muy importante. Por ejemplo, ¿cómo la leemos? ¿Cómo debemos leer la Biblia? ¿Cuántas veces hemos oído un sermón de cómo leer la Biblia? O cómo oír la palabra de Dios cuando se predica. ¿Cómo debemos estar allí oyendo la palabra de Dios? También es un tema importante. O cómo debemos predicarla, ¿verdad? Aquellos que la predican, o todos estamos llamados a predicarla en algún sentido u otro, ¿verdad? A predicar el Evangelio. ¿Cómo predicarla? Pero el tema de hoy, ¿cómo meditar la palabra de Dios? ¿Verdad? Cuando leímos en el Salmo 119, vimos una y otra vez que el Salmo decía, medito la palabra, yo medito la palabra. Y leímos en el Salmo 1 que en su ley medita día y de noche, día y de noche. Y quiero empezar con una pregunta el día de hoy, de ¿cuál es la relación entre meditación y madurez? ¿Verdad? ¿Cuál es la relación entre meditación y madurez? Y me refiero a la madurez espiritual, la madurez cristiana. Esa pregunta es importante y su respuesta también es importante. Porque la meditación, como vamos a ver, la meditación es una fuente de crecimiento en la madurez cristiana. Aquel que medita en la Biblia, en la palabra, crece. Y quiero empezar con algunas ilustraciones que van a ayudar a los niños que están aquí presentes, a los pocos niños que están presentes, van a ayudar a entender esto, ¿verdad? Las imágenes y las ilustraciones nos ayudan a entender lo que enseñamos a veces, ¿verdad? La meditación podemos decir que es una forma de ejercicio espiritual. Es una forma de
de ejercitar el alma espiritualmente, ¿verdad? El ejercicio requiere ¿qué? Disciplina. La disciplina de la meditación nos lleva a través de los movimientos del ejercicio espiritual. ¿Y qué produce el ejercicio? Produce fuerza. Así que la imagen es obvia, ¿verdad? Los niños, en donde tienes la disciplina del ejercicio físico, donde la gente va y levanta pesas, o la gente corre algunas millas. ¿Y eso produce qué? Eso produce fuerza. Eso produce salud en los pulmones, en el corazón, en los músculos, en las articulaciones, ¿verdad? Así es la meditación para el alma. Produce crecimiento espiritual. Otro ejemplo sería, la meditación es como cavar en el suelo. Estás cavando en el suelo buscando a lo mejor un tesoro. Es buscar en la profundidad de la Biblia, buscando esos tesoros, esas perlas que están enterradas. Por lo tanto, la persona que se dedica a la meditación, ¿verdad? Esa persona nunca está contenta de estar en la superficie, sino que quiere cavar más y más, profundiza en la palabra de Dios. No está contenta en las formas superficiales del cristianismo, sino que desea profundizar en la Biblia y buscar más allá de lo superficial, ¿verdad? Como cuando buceamos, ¿verdad? Si nos quedamos en la superficie, no vamos a ver lo maravilloso que está allá abajo, ¿verdad? Los corales, los peces, los colores. Es un ejemplo. Otro ejemplo, otra ilustración sería estar empapado de agua, ¿verdad? Mojarse hasta el punto de la saturación. Tenemos una esponja, por ejemplo. Si le echas un poco de agua, a lo mejor la escurres y el agua se va. Pero si metes esa esponja en un cubo de agua, ¿qué sucede? Le entra tanta agua que ya no le cabe agua. El agua se le derrama, ¿verdad? Eso es también la meditación, donde ya estás empapado de las Escrituras. Estás empapado, estás saturado de las Escrituras, de la ley de Dios. Rebosante, ¿verdad? Otra imagen es la de, no sé si conocen el término rumiar, ¿verdad? O masticar. Vemos a una oveja, como mastica y mastica la hierba, la mastica, y trata de obtener todos los nutrientes de la hierba, la traga, pero la traga de manera parcial, y eso vuelve a subir lo que se conoce como el bolo, creo que se conoce como el bolo, y lo vuelve a masticar, y de ahí se extraen las vitaminas, los minerales, las enzimas, y todo lo que se encuentra en la hierba, ¿verdad? Es un vehículo a través del cual las ovejas y los otros animales obtienen todo el beneficio de la hierba. Y se puede decir que, por ejemplo, la predicación es una forma de meditación predigerida, ¿verdad? Porque el pastor está allí meditando en la Escritura, ¿verdad? Estudiando la Escritura, ¿verdad? Yo, por ejemplo, medito en las Escrituras cuando preparo un sermón y luego lo traigo a ustedes. Entonces, un ministro estudia la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, saca todo ese tesoro de la palabra de Dios, todas esas perlas, y luego ¿qué hace? Lo proporciona a la gente, ¿verdad? Lo proporciona a la gente. Y en ese sentido entendemos que la predicación es un alimento, es algo de la que nos estamos alimentando para nuestro propio crecimiento espiritual. Y la predicación también es un modelo de cómo meditar la palabra de Dios, cómo abordar, cómo ir a la palabra de Dios y cómo abordarla, cómo entenderla, cómo aplicarla. Entonces, tanto podemos decir es como la carne espiritual, pero también un modelo de cómo meditar a las Escrituras, ¿verdad? Abrimos un pasaje de la Escritura o un libro de las Escrituras, lo estudiamos y meditamos sobre ello.
Y este tema de la meditación es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque así como muchas personas viven sus vidas con comida rápida, ¿verdad? Yo tengo atrás de la casa un Little Caesar y siempre hay unas filas enormes, ¿verdad? Hasta las 10 de la noche. Entonces vemos cómo la gente vive de comida rápida. Pero de la misma manera muchos cristianos también viven de comida rápida. Viven solamente con lo mínimo de la palabra de Dios, con aquello que pueden leer a veces en un día, sin meditar. Muchos viven de la comida rápida espiritual, así como viven de la comida rápida para el cuerpo. Y todos sabemos que la comida rápida para el cuerpo no es muy saludable, ¿verdad? El que vive de comida rápida tiende más adelante a sufrir de muchas enfermedades. Pero allí también tenemos un principio espiritual, ¿verdad? El que vive también de comida rápida espiritual también tiene enfermedades espirituales. Por eso es importante el saturarnos de comida sana, de meditar en la palabra de Dios. Hoy vamos a ver 3 cosas con la ayuda del Señor en este texto de Salmo 1:2. Del Salmo 1:2. Primero vamos a ver el motivo de la meditación, ¿verdad? La motivación de la meditación. Si miramos el pasaje, dice, sino que en la ley del Señor está su ¿qué? Su deleite. Allí tenemos el motivo. Esto es lo que impulsa la necesidad de la meditación, ¿verdad? Es una delicia. Es una delicia, ¿verdad? Todos pensamos en aquello que es nuestra delicia, ¿verdad? Todos meditamos en aquello que es nuestra delicia, sea lo que sea. Aquel que se deleita en la ley de Dios, aquel que encuentra la ley de Dios como el salmista, más dulce que la miel. O sea, ¿qué va a hacer? Va a meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Tan sencillo como eso. Por eso necesitamos, primero, deleitarnos en su palabra, deleitarnos en la ley de Dios, ¿verdad? Eso debe ser una insignia del cristiano, que se deleita en la ley de Dios, ¿verdad? No es una carga, sino que lo primero que necesita en el día es la palabra de Dios, antes de comer. Eso es deleitarse en la ley de Dios, ¿verdad? Y no lo digo como una regla, lo digo como algo que es muy beneficioso, ¿verdad? Siempre que lo primero que sea en la mañana es deleitarme en la palabra de Dios. Sí, esta mañana yo estaba, por ejemplo, en 2 de Samuel, cuando muere Absalón, y allí estaba yo desayunando en la palabra de Dios, ¿verdad? Y el salmista nos dice que nos debemos de deleitar en la ley de Dios. ¿Dónde está la ley de Dios? En los 10 mandamientos. ¿Dónde están los 10 mandamientos? En su palabra, ¿verdad? Se extiende a toda la Biblia. Nos deleitamos en toda la Biblia, en toda la ley moral de Dios, ¿verdad? El salmista nos dice que eso es un distintivo de un cristiano. ¿Es la de qué? Deleitarse en la ley de Dios, ¿verdad? Y por eso siempre nos debemos de examinar. ¿Cuál es mi deleite? ¿En qué me deleito? ¿En qué paso más tiempo en mis pensamientos? ¿Verdad? ¿En qué pienso más en el día? ¿Verdad? Como cristianos, siempre debemos tener cuidado con cualquier tendencia que degrade la ley de Dios, ¿verdad? Siempre debemos estar alertas, vigilantes, conscientes y preocupados por cualquier tendencia de degradar la ley de Dios. Porque siempre, degradar la ley de Dios es degradar la gloria de Dios. Y esto no es solamente una expresión del Antiguo Testamento. Si se acuerdan, en Romanos 7:12 dice Pablo que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y en Romanos 7:22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. También el apóstol Pablo se deleitaba en la ley de Dios, ¿verdad?
Y uno piensa, por ejemplo, en la conexión de nuestro Salvador con la ley en Mateo 5, 6 y 7, donde Él no solo la expone, sino que la defiende e insiste que ni una pequeña pieza de la ley se caerá. Él reafirma la naturaleza espiritual de la ley, ¿verdad?, contra aquellos que la tuercen. Y así vemos entonces nuestro Señor. Pablo dice, me deleito en ello, me complazco en la ley en mi hombre interior. La pregunta es, ¿por qué debería ser una delicia? ¿Por qué debería ser una delicia para el creyente la ley de Dios? Bueno, me gocé muchísimo cuando cantamos el Salmo 19, porque allí está. Si vemos todos los atributos y todas las características de la ley de Dios, ahí está la razón por la cual nos deberíamos deleitar en ella. ¿Qué nos dice el Salmo 19? Nos dice que la ley de Dios es ¿qué? Perfecta. Perfecta. ¿Cómo no deleitarte en la perfección? ¿Cómo no deleitarte en la perfección? Nos deleitamos en la ley porque es hermosa, ¿verdad? Nos dice que el testimonio del Señor es seguro. Nos deleitamos en ella porque es pura. Nos deleitamos en ella porque allí vemos a Dios. Vemos a Dios en su ley. La ley no es gravosa. La ley no es una carga. La ley es maravillosa y es un deleite para el cristiano, ¿verdad? Vamos a Dios en su ley. La ley tiene el sello de Dios. Es un reflejo de su propio carácter. Amamos también, por ejemplo, los sacramentos por la misma razón, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando te deleitas en algo? ¿Qué sucede cuando te deleitas en algo? Piensas en eso, meditas en eso. El cristiano, cuando encuentra su deleite en la ley de Dios, en la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios. ¿Verdad? Está feliz de pensar en la palabra de Dios. Está feliz de venir a la asamblea pública del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para pensar en la palabra predicada. No se pierde venir de manera voluntaria a la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios cuando se predica. ¿Verdad? Estamos felices, contentos de pensar en estas verdades de la palabra de Dios. Porque estas son las verdades, por ejemplo, que nos sostienen en la crisis, que nos sostienen en los problemas. Pero no solo pensamos, sino que también hablamos. Hablamos de aquello que es nuestro deleite, ¿verdad? Nuestras palabras, como vimos hoy en la escuela dominical, son un reflejo de lo que está en el corazón. Nuestras palabras son una ventana de aquello que nos deleitamos. Para saber en qué se deleita una persona, solamente hay que oír lo que oye, lo que dice. Solamente hay que oír sus palabras y de qué se concentran sus conversaciones para entender en qué se deleita. ¿Verdad? Por eso me encantan esas palabras de Malaquías 3:16 que dice: entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros. ¡Wow! ¿Verdad? Ellos temían al Señor y hablaban del Señor entre unos y otros. Pero siempre hablamos de aquello que es nuestro deleite entonces. Nuestras palabras, como dije, son una ventana a nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y así cuando abrimos la boca para hablar, podemos mirar como una ventana o como esa puerta, podemos mirar hacia el corazón de las personas. Y la Biblia, la ley de Dios, la palabra de Dios es una carta divina escrita a nuestras propias almas, ¿verdad? Es para nuestras mentes, para nuestras vidas. La palabra de Dios es como una medicina para nuestra alma. Es como un tesoro que debe ser apreciado. La palabra de Dios es munición para defendernos del diablo. La palabra de Dios es maná del cielo que nos alimenta. Por eso vivimos cada palabra de Dios.
¿verdad? Cuando encuentro personas que se están quejando, que tienen preocupaciones, ansiedades o cualquier otra enfermedad espiritual y les pregunto, ¿lees tu Biblia? ¿Meditas en la palabra de Dios? Me dicen, no tanto. No como debería. Sé que no lo hago. Entonces, ¿por qué no lo haces? ¿Verdad? El descuido de las Escrituras resulta en enfermedad espiritual. El descuido de las Escrituras resulta en enfermedad espiritual. Si no lean, no lo vamos a leer por el tiempo, pero si no lean el Salmo 42, el Salmo 73, el Salmo 22 o 2 de Corintios 1 del 3 al 10, donde la palabra de Dios vivifica el alma y nos saca de nuestras preocupaciones. ¿Verdad? Si descuidamos los medios públicos de gracia, si solamente hay una exposición mínima de la palabra de Dios, entonces no debería ser tan sorprendente que haya un brote de varias formas de enfermedades espirituales, ¿verdad? Cuando un doctor te receta, debes tomarte 2 cucharadas de esto cada 8 horas. ¿Qué haces? ¿Te vas a tomar una? ¿Solamente una vez al día? No, ¿verdad? Necesitas las 2 cada 8 horas, ¿verdad? Pero cuando se trata de la palabra de Dios, a veces parece que solo tomamos lo mínimo y a veces menos que lo mínimo. Así que no es de extrañar que el cristiano esté enfermo espiritual, ¿verdad? Es necesaria para nosotros esta meditación, ¿verdad? Debemos amar lo que Dios ama y oponernos a lo que Dios se opone. Por eso nos deleitamos en la ley de Dios, porque eso, la meditación refuerza eso. La meditación es una influencia santificadora para amar lo que Dios ama y para oponernos a lo que Dios se opone. Así que primero tenemos el motivo de la meditación. ¿Cuál es el motivo? El deleite en la ley de Dios. Si no te deleitas en la ley de Dios, no vas a meditar en la ley de Dios. En segundo lugar tenemos la manera. La manera. El versículo de Salmo 1 continúa, y en su ley medita de día y de noche. ¿Verdad? La meditación requiere que nos retiremos. Requiere tranquilidad. Requiere al menos cierto grado de soledad. Requiere un contexto de reflexión. Y en medio de todo el torbellino de actividades en nuestra vida, eso se ha vuelto bien difícil, ¿verdad? Vivimos en un entorno cristiano dominado por el activismo. El activismo es lo dominante en el cristianismo estadounidense del siglo XXI. Y hay un lugar para eso, claro que sí. Es una función necesaria dentro del cristianismo, pero es tan dominante que lo contrario está casi ausente, ¿verdad? Por ejemplo, si piensas en el otro extremo, si piensas en la Edad Media, cómo las personas estaban recluidas y todo era soledad y falta de actividad, ¿verdad? Cómo se iban a lugares aislados, ¿verdad? Eso es un extremo que debemos evitar, claro que sí, pero nos hemos ido al otro extremo, donde todo es actividades y donde no hay tiempo a solas con Dios y su palabra en meditación. No lo hay. Por eso tenemos que volver a eso. Hay una ráfaga de activismo y hay un fracaso en términos de reflexión y de meditación, ¿verdad? Hoy en día la gente no tiene tiempo para pensar. La gente se aburre ante la idea de pensar. La gente quiere las cosas rápidas, ¿verdad? Quieren que todos los demás piensen por él o por ella, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, el sermón promedio creo que dura como 15 minutos en muchas iglesias, ¿verdad? Porque la gente no quiere pensar. En lugar de pensamiento profundo y reflexión, ¿verdad? Nos hemos vuelto a actividades, ¿verdad?
Y también nuestros afectos deben estar allí involucrados, nuestras emociones deben estar también involucradas. Así que tiene que haber algo de tranquilidad, algo de soledad, algún tiempo apartado para el Señor, ¿verdad? Y el Señor nos llama a buscar un lugar secreto. Él dice, cuando vayan a su aposento, a su lugar privado a orar, entonces Él nos llama a tener ese lugar, ese tiempo. Pero sigamos ahora con la forma de meditación. ¿Cómo se medita? ¿Qué implica meditar? Bueno, quiero empezar diciendo que la meditación no es solo memoria, no es memorizar. Incluye memoria, pero no es solo memorizar. De hecho, la meditación trae consigo más dulzura que memoria. ¿Verdad? Podemos recordar pasajes de la Escritura, podemos citar pasajes de la Escritura, podemos hasta recordar los puntos de un sermón, podemos recordar lo que leímos esta mañana en nuestro devocional, podemos memorizar porciones de la Biblia, lo cual es obviamente bueno, ¿verdad? Es excelente, pero la meditación es más que eso. Hay más dulzura en la meditación. Piénsalo de esta manera. La memoria es como la nevera o el refrigerador, dicen aquí, ¿no? Pero la meditación es como alimentarse, ¿verdad? La memoria es importante, ¿verdad? Como el refrigerador, ¿verdad? Que es importante, donde allí tenemos la comida. Y así también es la memoria, donde nosotros almacenamos información, almacenamos versículos, pero aunque nos encanta la nevera y estamos agradecidos por la nevera, es mucho más dulce cuando la abrimos y comemos de ella, ¿verdad? Y así es la memoria. La memoria es como la nevera, donde está llena, pero la meditación es abrir esa memoria y reflexionar, rumiar en esas verdades y en esos versículos bíblicos, ¿verdad? Por ejemplo, piensas en un sermón, sacamos más provecho de un sermón cuando reflexionamos sobre él, ¿verdad? No todo el trabajo está en el predicador, también en las personas que oyen, como vamos a ver en el sermón sobre cómo oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y la meditación tampoco solamente es estudio, ¿verdad? El estudio puede ser muy académico a veces. El estudio es un medio para un fin, pero el estudio, aunque es parte de la meditación, no es lo mismo que la meditación. Estudiar es encontrar la verdad, pero meditar es mejorar esa verdad, es entender más esa verdad. Por lo tanto, tenemos que tener un poco también de estudio para encontrar estas perlas, pero luego también tenemos que seguir en nuestra meditación para mejorarlas. Por lo tanto, la memoria y el estudio se puede decir que son preliminares, pero no son equivalentes a la meditación. La meditación requiere un estado de ánimo serio, ¿verdad? Nos estamos poniendo a trabajar, nos estamos poniendo manos a la obra. Esto no es algo que se puede hacer con nuestras mentes a medias o sin mucho enfoque. Hay algo serio que está ocurriendo y obviamente debe mezclarse con oración, ¿verdad? Estamos orando y meditando, orando y meditando, orando y meditando. Tomas la Biblia, tomas la oración y las mezclas, ¿verdad? Estos son algunos ingredientes que forman la meditación. Tienes que leer y meditar sobre ello. Y aquí no estamos hablando, es bueno que lo diga, no estamos hablando sobre la meditación trascendental del Oriente, que solamente es una cosa sin sentido, que es una completa pérdida de tiempo, ¿verdad? El yoga, todas esas cosas que no sirven para nada. Ellos dicen que hay que vaciar la mente, pero la Biblia nos dice, no, llena la mente. Tienes que llenar la mente, saturar la mente, ¿verdad? Colosenses 3:16, que la palabra de Dios, que la palabra de Cristo abunde en sus corazones, ¿verdad? La visión bíblica de la meditación es llenar la mente, tenerla allí, tener las escrituras en la mente.
¿Para qué? Para encontrar el material sobre el cual vamos a meditar. Y luego, obviamente, para meditar, debemos elegir una cosa. Debemos elegir una cosa en lugar de cosas en general. Debemos elegir una cosa. La meditación destaca una cosa. Centras tu atención en una sola cosa. Por ejemplo, lees un texto. De tal manera amó Dios al mundo. Y tú, wow, de tal manera. Eso habla de cuán grande es el amor de Dios. De cuán grande Él amó al mundo. De tal manera. O sea, el autor no pudo decir más nada sino de tal manera. ¿Por qué? Porque no se puede entender el amor de Dios. Y ahí empiezas. Pero de tal manera que amó Dios al mundo. ¡Wow! ¿Y qué hizo ese amor? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¡Wow! Empiezas a meditar. Empiezas a pensar. ¿Verdad? O lees ese pasaje que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Wow! Cree. ¿Qué significa creer? ¿Qué significa creer? Bueno, creer es esto, esto y esto. ¿Pero en qué? En el Señor. ¿Qué significa Señor? ¿Qué significa Jesucristo? En Él. Él es un artículo que es solamente el único, el Señor, no hay más, solo Él. Y ahí empiezas a meditar lo que significa ese pasaje, a sacar esas profundidades, esos tesoros de la palabra de Dios. Hermano, puedes pasar horas meditando en un solo versículo. Horas meditando en un solo versículo. Enfatizar cada palabra, ¿verdad? Porque cada palabra es inspirada por Dios. ¿Cuáles son las implicaciones del pasaje? ¿Qué significa el pasaje? ¿Verdad? Después que sacaste el significado correcto del pasaje, o sea, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Verdad? ¿Creo yo en el Señor Jesucristo? ¿Es Jesucristo mi Señor o no? ¿Verdad? O sea, ¿qué dice eso de mi casa? Debo llevar a mi casa también a la salvación. No significa que todos serán salvos de manera automática, sino que yo debo también enseñarles la palabra de Dios. Y así empiezas. ¿Qué revela este texto acerca de quién es Dios? ¿Qué me dice este texto sobre quién soy yo? Y eso requiere, hermanos, trabajo. Eso requiere disciplina. Todo lo valioso requiere disciplina y trabajo. Toda disciplina requiere esfuerzo, ¿verdad? El problema es que hoy en día las personas no quieren pensar, no quieren meditar. Es más, yo creo que ni siquiera se predica y se enseña en las iglesias, ¿verdad? Muchos están contentos con una exposición mínima de la palabra de Dios. Lees un pasaje y ni lo recuerdas durante todo el día. Ni siquiera recuerdas que leíste, ¿verdad? Pero cuando hacemos esta cosa, eso trae consuelo a nuestras vidas, ¿verdad? Por ejemplo, este pasaje, ¿cómo me ayuda este pasaje para enfrentar mi matrimonio? Con mis padres, con mi familia, en el trabajo, en la iglesia. Y abordas el pasaje en todas las direcciones posibles. Abordan los pasajes bíblicos en todas las direcciones posibles, por los lados, por arriba, por abajo, hasta que digas, ya, saqué todo de este pasaje. Necesitamos incluir esta práctica y esta disciplina en nuestras vidas. Pero también tenemos el tiempo. El tiempo. Lee y medita de día y de noche. Y el punto aquí, como dije, no son reglas. No hay una regla que diga, si no lees tu Biblia y meditas, o sea, levantarte es un pecado, ¿no? Pero la aplicación del texto y el principio es que debes llevar la Biblia contigo todo el tiempo. Debe estar presente en tu mente, ¿verdad? Debe estar contigo siempre. Si te deleitas en ella, ¿qué vas a hacer? La Biblia va a estar contigo todo el tiempo. Y hay mucha ventaja, obviamente, de que sea lo primero en la mañana, porque entonces
eso redirige todo el día. Tienes la palabra en tu corazón y en tu mente. Y llevamos la palabra durante todo el día. Establece el tono de nuestra vida y de nuestros días. No lo dejamos para lo último. Lo mismo puede decirse también en la noche. Para que sea lo último con que cierres tu día, que sea la palabra de Dios. Que te acuestes, yo me acuesto. ¿Y qué momento más apropiado para meditar en la palabra de Dios que en la cama? Los niños durmiendo, tranquilidad total. Yo cierro mis ojos, recuerdo el pasaje que acabo de leer y medito en ello. Y qué sabroso es dormirse con la palabra de Dios en la mente. Qué delicia es dormirse con la palabra de Dios en el corazón. ¿Ah? ¡Wow! El sueño es increíble, una delicia. Es más confortable que la almohada. Puedo estar durmiendo en el piso y no me importa, porque la palabra de Dios está en mi corazón. Para reflexionar sobre ella. Y como dije, esto lleva tiempo. Lleva mucho tiempo, esfuerzo. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo debo meditar? ¿Cuánto tiempo debo meditar? Bueno, no hay un tiempo específico en las Escrituras. Yo no te voy a decir 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Pero una respuesta que me gustó mucho es la de un autor antiguo, McCheyne, el cual murió muy joven. Él dice en cuanto a orar, necesitamos orar hasta que estemos orando en nuestras oraciones. Necesitamos orar hasta que estemos orando en nuestras oraciones. ¡Wow! ¿Verdad? Eso lleva tiempo, ¿verdad? Y hay un sentido en el que necesitamos meditar hasta que nuestros corazones estén calientes y satisfechos. Por ejemplo, cuando alguien tiene frío, que ya está llegando, gracias a Dios, ¿verdad? Cuando alguien tiene frío y se acerca a una chimenea, él espera para estar caliente, para irse, ¿verdad? Así es también la meditación. Debemos meditar hasta que estemos calientes y hasta que nuestro corazón esté caliente y satisfecho con lo que hayamos hecho, ¿verdad? Y así nos beneficiamos de la palabra de Dios. Incluso si es solamente un solo versículo, como dije, en la mañana, si solo te da tiempo por el ajetreo de la vida, los niños, el trabajo, agarra un solo versículo, lo metes en tu mente, como cuando te metes un caramelo a la boca y ese caramelo lo mueves por todas partes, ¿verdad? En la boca hasta que se acaba. Bueno, mueve ese solo versículo en tu mente como si fuera un caramelo. Y allí estás meditando en la palabra de Dios, ¿verdad? Necesitamos sumergirnos en ella. Necesitamos profundizar en ella. Necesitamos ejercitar nuestras almas en ella. Y en tercer lugar, que es algo obvio, pero siempre es bueno enfatizarlo, ¿cuál es el material? El material de la meditación, ¿verdad? Creo que es más obvio imposible. El material de la meditación es la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. No somos como el Oriente, que vamos a vaciar la mente. No, llenamos la Biblia, llenamos la mente con la Biblia. Ahora, como dice el Salmo 63, versículo 6. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. ¡Wow! En ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayuda y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. ¿Verdad? Meditar en Dios mismo, ¿verdad? Dios es un océano sin fondo, hermanos. Dios es un océano sin fondo. Nunca te vas a aburrir de meditar en Dios, cuando Dios es tu delicia. Nunca puedes agotarlo. Pero el problema surge cuando estamos demasiado contentos con flotar en la superficie.
¿verdad? Estamos contentos con lo fácil, con lo común, ¿verdad? No estamos dispuestos a sumergirnos, a bajar a las profundidades de las cuales no hay fondo. Y wow, lo digo por experiencia, este ha sido uno de los ejercicios más edificantes espiritualmente para mí. Yo no pudiera predicar si no medito en la palabra de Dios. Elegir, por ejemplo, un atributo de Dios. Elige solamente un atributo. Por ejemplo, ahorita yo me estoy leyendo el libro de Packer sobre los atributos de Dios. Eliges un atributo y meditas sobre un atributo de Dios. Por ejemplo, en la omnisciencia de Dios. Dios está en todas partes. ¿Cuáles son los beneficios de predicar o de meditar en la omnisciencia de Dios? Bueno, primero que restringe el pecado, porque te hace más sensible a la presencia de Dios. Restringe el pecado, eres más sensible a su presencia. Aumenta la sinceridad en nuestra propia vida, porque sabes que Dios está presente. Te ayuda en tus problemas y te da consuelo, porque sabes que Dios está contigo en todo momento, porque Él es omnisciente. Meditar, por ejemplo, también en la santidad de Dios, en su sabiduría, en su poder, en su misericordia, en sus promesas. ¡Wow! ¿Qué beneficio hay en meditar en las promesas de Dios? Somos como pequeñas abejas sacando todo de una flor. Las promesas de perdón de pecado, las promesas de santificación, promesas de estar con nosotros, meditar en el amor de Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, vas a un pasaje tan importante como Efesios capítulo 3, ¿verdad? La anchura, la longitud, del amor de Dios, y meditas en ese pasaje. Meditar en la gracia de Dios. Meditar en lo corto que es el tiempo de nosotros en la tierra. Meditar en la eternidad, hermanos. Meditar en el cielo. ¡Wow! Eso es enorme. Meditar en la muerte. En todas estas verdades. Hay mucho material que meditar. Muchísimo material que meditar. Y muchos obviamente me dicen, no tengo tiempo, ¿verdad? No tengo tiempo. ¿Verdad? El mundo entero, hermanos, es enemigo de la meditación. El mundo es enemigo de la meditación. El ruido del mundo ahoga la meditación. Las demandas de una cultura de comida rápida y de ritmo rápido intentan eliminar la meditación de nuestras vidas. Pero la realidad, el hecho es que siempre nosotros tenemos tiempo para lo que queremos. Siempre tenemos tiempo para lo que queremos, siempre. Nunca es falta de tiempo, siempre es falta de interés. Hermanos, yo tengo 3 hijos, una esposa embarazada, mucho trabajo. Y si yo puedo tener tiempo, tú también puedes. ¿Verdad? Siempre sacamos tiempo de aquello que es nuestro deleite. Siempre sacamos tiempo de aquello que es aquello que amamos. ¿Verdad? Cuando me dicen no tengo tiempo para leer la Biblia, yo lo interpreto que me dicen la palabra de Dios no es mi deleite, porque mi tiempo lo uso en otras cosas. Y así es. Así es. Yo sé que a muchos no les gustan las exhortaciones. Yo sé que a muchos no les gustan las exhortaciones. Pero ese es mi deber como pastor. Eso es lo que mi jefe me dice que haga. ¿Verdad? No es complacer a la iglesia. Ni siquiera a un cuerpo, de líderes. Es complacer a nuestro Dios. ¿Verdad? Segunda de Timoteo 4:2 dice: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Para eso. Y mi conciencia no me deja hacer lo contrario. Y yo no voy a violar mi conciencia, ¿verdad? Y esa es la realidad de que hacemos tiempo y encontramos tiempo para aquello que amamos. Si te gustan los deportes, vas a encontrar tiempo para el deporte. Si te gusta el cine, vas a encontrar tiempo para el cine.
Si te gusta cualquier otra cosa, vas a encontrar tiempo para eso, ¿verdad? Pero si tu delicia es la palabra de Dios, vas a encontrar tiempo para la palabra de Dios. El tiempo nunca es una excusa. Es falta de interés, falta de amor y falta de delicia. Por eso hay que pedirle al Señor que aumente nuestro deleite. Pídele al Señor que aumente tu deleite. Y cuando eso suceda, Él va a aumentar las oportunidades para meditar, ¿verdad? Dices, bueno, eso es demasiado difícil. Bueno, como dije, todo con valor, todo valioso viene con un precio y con algo de trabajo. Todo lo valioso viene con un precio y con algo de trabajo, ¿verdad? ¿Acaso es fácil empezar un gimnasio? Ir a un gimnasio, ¿verdad? Muchos fuimos con nuestro hermano Roel y es difícil, ¿verdad? Correr 5 millas no es fácil, ¿verdad? Todo ejercicio requiere tiempo y dedicación. Levantar pesas no es fácil, ¿verdad? Sentarse en un sofá y meditar la palabra de Dios al principio no es fácil, pero es muy fácil prender el televisor con chips aquí, eso sí es fácil, ¿verdad? Pero todo lo bueno y todo lo valioso requiere tiempo. Y eso trae dulzura. Dulzura. Al igual que todo ejercicio físico trae una claridad de mente, trae energía, trae una sensación de bienestar. Hay dulzura que viene del arduo trabajo de la meditación. Esa es la meditación. Necesitamos especialmente reservar momentos para la meditación. Cuando se trata de responder a la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces predicamos después de oír un mensaje? Después de oír un sermón, ¿verdad? Tomamos notas, recordamos las notas, lo meditamos en la semana, ¿verdad? Y vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él se retiraba para orar y para meditar. En Lucas 5:16, Él se apartaba a lugares desiertos y oraba y meditaba también. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, ¿verdad? Nuestro Salvador, incluso en medio de su apretada agenda y ministerio, tenía tiempo para meditar y para orar, ¿verdad? Demostrando que no importa cuán ocupados estemos, siempre podemos encontrar tiempo para lo que pensemos que es realmente valioso. Así que debemos cultivar esta disciplina junto con la lectura, con memorizar la palabra de Dios. Por eso les exhorto, hermanos, que se acerquen a Dios, que se deleiten en su palabra, para que permitan que esa palabra ilumine su camino. Que el Señor bendiga su caminar y que su palabra sea una lámpara a tus pies y una luz a tu camino. Amén.